Don José. Como les contaba al principio, este fue un día, el de ayer, y el de hoy sigue siendo un día intenso en política, en noticias. Déjenme darle las cifras de COVID porque quiero analizar lo que pasó en el día de ayer y voy a seguir mañana porque es muy extenso. Pero voy a tratar de ponérselo lo más resumido posible. Los datos que nos dio el Ministerio de Salud ayer son los siguientes. La positividad de ayer, el número total de casos positivos fue de 4.372 para una positividad del 20%, 4 veces más sobre el 5%. Los activos se elevan a 22.106, no hubo fallecidos, ahí están, número de prueba 21.000, casos activos 22.352, casos nuevos 4.372, hospitalizados 212, hospitalizados en UCI 34, positividad de 20%, 0 fallecidos, recuperados 477.000, casos Omicron, déjelo ahí porque esa es una estadística que no está actualizada. Pero déjeme la tablita ahí. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando, usted tiene que prestarle atención a los incrementos, sí. Ahora comparemos esto con cifras de enero del 20. Con esos niveles, fíjese cuántos casos tenemos nosotros en UCI. ¿Cuántos casos tenemos nosotros en sala? Un año. Un año anterior teníamos 2.700. 10 veces más. Y llegamos a tener hasta 200, 300 personas. 300 personas en UCI. 10 veces más. Y con una positividad por ahí. Sí. Entonces, lo que es importante destacar que en el periodo de vacunación, el incremento de estas cifras han reducido sustancialmente los indicadores epidemiológicos del peligro. Pero están ahí. Estamos creciendo. Ya me hace pensar entonces que el Omicron se está diseminando y como estamos haciendo tamizajes, tenemos una idea clara de dónde está ocurriendo el asunto. Pero además de eso, nosotros hemos mejorado nuestra infraestructura. Hemos vacunado a un 85% de nuestra población que debe ser vacunada. Y estamos poniendo la tercera dosis. O sea, el esfuerzo que hemos hecho nos pone hoy en mejores condiciones para enfrentar a ese enemigo que hoy se transforma y se viste de Omicron. Y que tiene también presente otro vestido que se llama Delta, que está aquí. Pero las cifras epidemiológicas que usted tiene que mirar es los muertos, la gente que está en UCI, la gente que está en hospital, hospitalizada, porque esas son los que nos dicen a nosotros la presión que se pone sobre el sistema y cuánto es la efectividad del ataque del Omicron, la estrategia de ese virus. ¿Y por qué es importante que usted tenga esa cifra en la mente? Porque ayer ocurrieron 2 eventos en el mismo día. Uno, la rendición de cuentas que hizo el señor vicepresidente de la República, como le decía al principio, en el área de la ex zona del canal, en el emblemático, al lado del emblemático edificio de administración del Canal de Panamá, es un gesto de soberanía, y yo lo entendí, de mi lectura política, que fue un homenaje del gobierno de Cortizo a la gesta patriótica del 9 de enero. Y le estábamos diciendo a nuestros mártires, aquí estamos, no te olvidamos, y por ti estamos aquí. Ese fue el mensaje que yo entendí, lectura que tengo, porque antes usted no podía pasar por allí. Algunos que no saben eso, o que la policía lo detenía, le hablaban en inglés, lo llevaban a Gamboa y le aplicaban leyes extranjeras. Ese era Panamá, el colonial. Bien. En ese ambiente, el vicepresidente, dio su rendición de cuentas. Me va a permitir unos minutos porque quiero hablar de las 2 rendiciones de cuentas. Pero debemos ponerlo primero en el contexto. Ninguna cifra se expresa si no se expresa en el contexto. Y usted siempre debe hacer algo cuando haga un análisis de este tipo. Un argumento vale independientemente de quién lo emita. Y yo tengo que ir al argumento. No puedo estar pensando si me gusta el señor Blandón o el señor Correa, el señor vicepresidente o el señor Contralor, si le da pena o no le da pena. Usted tiene que ir al argumento planteado.
Y ambos dieron argumentaciones que deben ser objeto de análisis. Y fíjese la frugalidad. Quiero decirle esto porque vi este tuit de una muchacha a la que, como profesional, como político, como padre, yo impulso a la juventud a que entre en la política. Fíjense lo que dice Juan Diego Vázquez. Una vergüenza, estoy citando de un tuit de él, una vergüenza que el Contralor no acepte cuestionamientos de la Asamblea luego del ensayado discurso en defensa del gobierno. Al gobierno. Vino a defender la corrupción, las licencias con sueldo, a PPC, el hospital modular, y a aplaudir que le aprobaran la ley para que lo investigue. Esta es su argumentación al cúmulo de información que se le presentó ayer. Juan Diego, cuando uno escucha un argumento, y te lo digo porque tú eres un joven profesional y eres abogado, tú debes saber que lo primero que uno tiene que hacer es analizar el argumento. Y esto que tú has dicho allí no es un análisis de un argumento, es una opinión tuya para quedar bien con la prensa. Sí. O con quien te debe. Y eso es un error, porque el que hay que quedar bien es con la verdad. Y fíjese, ahora voy a comenzar y le voy a preguntar a Juan Diego si lo que yo voy a decir es falso. Porque esto lo dijo el vicepresidente. En el contexto en que se dio la crisis, el Contralor llegó el 1 de enero y nosotros el 3 de marzo estalla la crisis del COVID en Panamá, como el primer caso. Las proyecciones que presentó el Ministerio de Salud, en ese momento dirigido por la doctora Turner, Rosario Turner. y había un equipo asesor entre los que estaba el doctor San Llorenzo, presentaron una proyección de lo que iba a ocurrir, de acuerdo a la mejor información disponible en ese momento. Y según ellos, nosotros íbamos a tener necesidad de tener disponibles 5.000 camas, 7.000 camas con unidad de cuidados intensivos. Teníamos que tener respiradores y que iba a haber miles de casos y personas muertas. Y en el mejor de los casos, 9.000. Y solo teníamos 300. Ese es el contexto. Y las imágenes, como lo expresaba el vicepresidente, que estaba viendo usted en las calles y que estaba viendo el Contralor, era la gente. ¿Usted se acuerda de Ecuador? ¿No se acuerda? Las muertes en las calles. ¿Cómo las recogían? O las muertes que usted estaba viendo en los Estados Unidos. No, Italia. O en Inglaterra. Italia sobre todo. O en Italia. En las calles. La gente muriéndose como mosca. Entonces el gobierno toma una decisión de declarar estado de urgencia. No tenía otra. Ningún país tenía idea de qué estábamos haciendo. Estamos conociendo un virus en su verdadero desarrollo. Esa era mi primera pregunta para el joven diputado. El hospital modular, que ambos hablaron de esto. ¿Usted se ha leído el informe de auditoría de diputado del hospital modular? ¿Se lo ha leído? Los informes técnicos. Y yo les propongo que se lo lean. Nosotros hemos criticado aquí las auditorías que se hicieron bajo la administración del señor Contralor Humber. Y las leímos y le dijimos, caso de helicópteros, caso de comida, caso de mochila, lo leímos todos. Y esas auditorías forenses, mi querido diputado y apreciado joven, esas auditorías eran auditorías predeterminadas por el Consejo de Seguridad. Y nunca fueron auditorías forenses porque no incluían el contradictorio. Yo le pregunto al diputado Diego, ¿usted se ha leído las 381 auditorías que ha hecho la Contraloría General bajo la administración de Gerardo Solís? ¿O usted se ha leído las 28 auditorías forenses? ¿O usted se ha visto que hoy, y voy a citar ahora lo que dice el vicepresidente, hoy tenemos 5.783 camas de sala, 698 unidades de cuidados intensivos y semiintensivos y 354 unidades de cuidados respiratorios, totalizando 6.835 camas. Contamos con el 81.4% de la población de meta vacunada con dos dosis. Además, el Ministerio de la Presidencia no era el que compraba, era el que coordinaba que las otras unidades. Y están en el portal. Yo le pido que usted vaya al portal de Panamá Compra y vea quiénes se beneficiaron.
¿Quiénes eran los que estaban vendiendo medicina? ¿Quiénes estaban vendiendo equipos? Y se da cuenta que están del lado suyo. Sí. No era ni Fernando, ni yo. Pero mírelo. Lo importante de esto es que en 2 años nosotros nos enfrentamos a un enemigo mortal que ha producido miles de muertes en Panamá. Y más de 4.600.000 muertes en el mundo. Los Estados Unidos hace un par de días tenía 1 millón de casos nuevos. Y tiene más de 850.000 muertos. Y los Estados Unidos invirtió miles de millones. Porque era inmaterial. Y además, usted deberá recordar, cuando hable de precios, que uno de los grandes problemas que tuvo Trump es que tuvo que robarle carga, robársela, pagando más para traer respiradores a los Estados Unidos, para quitárselos a Italia. Lo hizo Turquía con España. Turquía Lo hizo El Salvador con nosotros. ¿Por qué? Porque era la vida o la muerte lo que estábamos discutiendo. Nunca vea cifras, mi querido diputado, si no la vea en el contexto en que se dieron. Entonces yo le pregunto ahora, de esto del manejo de la pandemia, si usted estudia los informes que se han preparado, olvídese del vicepresidente, piense que usted no le va a hacer caso, pues. Léase los informes de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sobre Panamá, y cómo nosotros hemos manejado eso. ¿Y cuántos casos? Yo no estoy diciendo que no ha habido corrupción en algún punto del país. No, claro que hay, en todos los gobiernos hay corrupción. Para eso está la Contraloría General. Y fíjese el número total de revisiones que han tenido que hacerse. Y no hay delito cuando un acto no se ha consumado. Usted es abogado y lo sabe. Entonces, la lucha contra la corrupción se basa en tener, en primer lugar, la verdad como arma de la lucha contra la corrupción. Porque cuando usa la mentira o parcializada, donde yo conozco, y hemos retado aquí Fernando y yo, Sí. a los auditores de la administración del señor Humbert, porque la leímos, Nunca aparecieron. nunca se atrevieron a un debate público. Eso sí da vergüenza. O que se estén utilizando, estimado diputado, auditorías forenses para llevar a humildes trabajadores de la salud a investigaciones y juicios que jamás debieron estar allí. Porque la auditoría no probaba absolutamente nada. Eso sí da vergüenza. Le pregunto, diputado, en la intervención que hizo el vicepresidente, ¿qué cosas usted encuentra que pueda decirnos con números que son falsas? Por ejemplo, usted habla del... todos hablan del Hospital Moderno. Yo leí la auditoría y leí el informe técnico. En las compras de respiradores, nunca se hizo. Ahora, le doy mi opinión. Usted como político tiene el derecho de emitir, y como diputado, sin duda alguna, pero tiene que hacerlo sobre los hechos. Si usted cree que el vicepresidente no es un buen candidato, entonces véanlo políticamente. Enfréntelo políticamente. Pero no utilicemos información que lo que hace es poner a la gente que tiene que servirse de estos servicios, que tiene que utilizar estos servicios, porque lo que manejó, lo que se habla de la corrupción, entre comillas, sin ninguna prueba. Compras multimillonarias. Bueno, todas están publicadas. Y fíjese quiénes son los dueños. ¿Usted quiere saber? Miren una cartera, ahí está exactamente. Busqué y se da cuenta quién es el dueño, quiénes se hicieron ricos con... Pero eso es parte del sistema capitalista. Entonces, yo le reto que me diga cuál, pero con número. Y dígaselo al país. No me lo diga a mí. Usted es un hombre joven que tiene futuro. Y quien quiera tener futuro en el país, hombre, viejo, mujer, joven o vieja, tiene que hablar con la verdad. La mentira tiene patas cortas. Y fíjese usted, por ejemplo, cuando usted habla del Contralor, y usted dice de lo de PPC, Panama Ports, ¿usted se ha leído la auditoría? No. Le pregunto si se la ha leído. Y que díganos dónde en esa auditoría hay algo que no sea cierto.
Y esa auditoría demostró a lo largo de... Y yo estuve en la conferencia de prensa, ¿eh? Y tuve acceso porque me trajo una copia y la leí completa. ¿Qué cosa es falsa y qué cosa es cierta ahí? Dígame, para mí es una auditoría completa de un contrato que incluso mi querido diputado, el gobierno hizo una consulta a Arnold Porter, firma de abogados norteamericana, que le recomendaron al gobierno que llevar esto a un pleito significaba violarle el contrato que firmamos y que íbamos a perder. Y lo que hizo la auditoría de la Contraloría fue demostrar qué es lo que había pasado y qué se había incumplido y no. Y la auditoría fue hecha y se presentó públicamente. Y estuve presente ahí en la Contraloría General, fui invitado. Y tuve copia como la tuvo todo el mundo. Y se publicó. Y no hay nada en esa auditoría. Al contrario, ahora Panamá recibe más fondos que nunca. Además, lo dicho ayer por el Contralor, la recuperación económica de Panamá pasó, o está pasando, por lo que está tirando el canal de Panamá, la mina y todo el sistema logístico, incluidos los puertos. Por ejemplo, fíjense, cuando usted habla del programa de Panamá Solidario, no se hablan. Los mecanismos de entrega se hicieron tan instantáneos que usted puede suceder a la de reclamar. Ahora, si yo recibo Panamá Solidario y la mayoría de la gente lo usa para lo que lo necesita, para comprar comida, algunos comprarán bebida. En el mundo de Dios hay de todo. Pero el ataque nuestro a la pandemia y la mención que tienen el mensaje político que leí hoy en la prensa no es ir al fondo de la argumentación del vicepresidente ni del contralor, es ir a reclamar una justificación a las publicaciones falsas que se han hecho. Y en el documento que se presentó por parte del vicepresidente y por parte del contador, se demuestra con números, porque es que la verdad no es que diga yo, Fernando se robó 100 millones de dólares, yo tengo que probar que él se robó 100 millones de dólares. ¿Dónde está probado eso? Entonces, el argumento político, y usted que es un joven, y a los jóvenes políticos de Panamá, no es que usted no tenga un discurso, no es que haya una lucha contra la lucha contra la corrupción basada en mentiras es más corrupción. Exacto. La lucha contra la corrupción con verdad es la verdadera lucha. La corrupción no está en el sistema político nada más. La corrupción está en el sistema empresarial también. Está en no leer los documentos y argumentar sin leer. Y más, para usted que es un joven abogado, sin tener la sustentación de lo que yo estoy diciendo. Yo le puedo decir con categoría de haberlo estudiado y con la responsabilidad ni de ser acusado, ni de ser abogado, pero que conozco de finanzas públicas porque yo fui su director general del IRRE, director de finanzas, director general del IRRE, he trabajado, he estudiado, conozco las finanzas públicas y de en detalle estos números. Entonces yo quiero invitar al país a que lea el argumento. Una de las leyes de objetividad de este mundo es que los argumentos valen por su peso. No importa que sea mi enemigo. La información depende de quién se la diga. Por eso es que cuando yo veo que la prensa publica 5 o 6 días ataques sistemáticos a alguien, ya no es información. Están editorializando con la noticia. Entonces, usted que tiene un futuro, apéguese a la verdad. Y hay mucho más espacio. Las formas de lucha política son infinitas si su mente es infinita. No se esté peleando llevar porque los periódicos tal le están dando no, así cuando no lo necesiten, así lo tirarán al basurero. Nosotros que sí sabemos que necesitamos a nuestros jóvenes, como ustedes, como todos, de todos los partidos, de todos los independientes, los necesitamos, pero los necesitamos con integridad, con dedicación a mirar esto. A mí me ha tomado tiempo leer todos estos documentos. El informe de la Contraloría lo recibí anoche como a las 10. A esa hora yo estaba dormido.
Pero yo escuché al Contralor y tengo el informe, aquí tengo el informe del vicepresidente. Y en la red aparecen los anexos que usted debe leer y que yo espero que la prensa lo lea y entonces haga correcciones una por una. A, B, C, D. Y deje de estar utilizando las noticias para editorializar. Porque aquí hay un afán de creer que los fiscales son los medios. Los fiscales no son los medios. Y la libertad de expresión de un medio está condicionada al respeto de la ley. La única condición. En una democracia, la libertad mía está condicionada. Pero además usted debe saber algo. Un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Usted lo sabe como abogado, lo debería saber. Igual que el vicepresidente. En la presidencia de la República no firmó, ni eligió, ni hizo ningún acto de licitación de nada. Simplemente era el mecanismo mediante el cual se consolidaba hacia los diferentes ministerios, ahí están todas las instituciones que recibieron fondos y cómo la administraron y todo el informe que surgió eso está en las redes. Pero el resultado real ahora es esto que yo le estoy leyendo. Y las cifras que tenemos hoy, 0 muertos, disponibilidad de cama, disponibilidad de respiradores, de salas UCI, reactivación de la ciudad hospitalaria, porque si hubiéramos tenido mayor capacidad. Reactivación, porque se hizo las salas COVID, tanto de la ciudad hospitalaria como del modular. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que salvó. Salvar vidas es más importante que usted y yo estemos de acuerdo. No, y sobre todo, pues, esa mecha que se encendió en otros países, esto provocó una revuelta social inmensa. Claro. Sí, la paz social que tuvimos también es algo que debemos ponderar los panameños. Y le doy un número macroeconómico para que usted maneje, para que todos manejemos. Cuando yo hablo de la recuperación económica, ¿de qué cosas yo tengo que hablar? Bueno, yo tengo que hablar de cómo se comportó el sistema portuario nacional. Usted sabe, mi querido diputado, que cuando usted no había, no sé cuántos años tengo él, pero él debe tener como 27 años, 26, joven, un tipo de un muchacho de bastante joven. Y yo tengo un gran respeto a la juventud, además por mi vocación de dar clases. Fíjense, en el año 91, nosotros manejábamos 150,000 contenedores TEUs. En medio de la pandemia, nosotros nos hemos incrementado en casi 12%. Y hoy estamos manejando cerca de 8 millones y algo de contenedores TEUs al fin de esta pandemia. Terminó el 2020. ¿Sí? Entonces había una intención de alguna gente de sacar pan a poco para quedarse ellos con el negocio. Entonces una cosa es la vida política y una cosa es el negocio, porque en los negocios siempre hay eso. Y además hay una intención de ataque a las personalidades. Y yo creo que más el ataque al vicepresidente está dirigida más que porque ustedes crean que es corrupto, es porque ustedes creen que él va a ser candidato. Y él tiene derecho a ser candidato igual que usted, igual que yo, el que sea. Pero la política todavía no está aquí. ¿Tiene o no tiene el vicepresidente el derecho a correr para lo que él quiera? Claro que lo tiene. Entonces se ha montado una campaña personalificada y contra el procurador, contra el contralor, perdón, Gerardo Solís. Pero usted se le olvidó algo. El Gerardo Solís que yo vi ayer hablando en la Asamblea Nacional, porque él compareció. Usted debe saber que en la Asamblea una cosa es una comparecencia y una cosa es cuando usted citan a alguien. Dos cosas diferentes. El presidente cuando va a dar su discurso comparece y da su discurso y no hay pregunta. Ese es el procedimiento. Pero ese Gerardo que yo vi ahí, o ese vicepresidente que yo vi ayer hablando, es los que deben ser los ministros de Estado y salir a explicarle al país,
El problema es que aquí hay medios que creen que si tú no les explicas a ellos, entonces tú eres un corrupto. Pero vaya a ver si te dejan hablar. Sí. Vaya a ver si tú vas a una entrevista y te permiten conversar, si no te interrumpen, porque el periodista ya tiene la lista de lo que tiene que preguntarte y lo que debe sacar de ahí, que es dejarte mal. Entonces, en un mundo de esta naturaleza, ayer fue un día rico. Yo voy a hacer un conjunto de toda esta discusión, porque vi aquí este informe del señor vicepresidente, tengo el informe, vi al Contralor, tengo el informe, lo voy a bajar hoy para estudiarlo y leerlo, pero sí yo le pregunto a ustedes, cuando hablamos de crecimiento de la planilla, ¿se acuerdan de lo que se dice aquí? Que la planilla creció en 50.000, 80.000, 100.000, no sé qué. Bueno, comparémoslos. ¿Cuánto creció en la administración A? ¿Cuánto creció bajo la Contraloría de la señora Bianchini? Que además fue atacada brutalmente después de enferma. Despiadadamente. Despiadadamente. La del señor Humbert. Sí. ¿Y yo no le veo a usted hablando de eso? ¿O son falsas las cifras que se publicaron? Para decir que esto es falso, miremos si es cierto o no. Yo me he dedicado a mirar estas cifras y las que dice que dio el Contralor son correctas y las que dijo el vicepresidente son correctas, las cifras. Si usted tiene un argumento político, ya es otra cosa. Entonces vamos a un debate político. Yo quiero invitar al país a que este año, complejo, mire lo que estamos pasando con el Omicron, mire lo que hemos avanzado, el Omicron, en las estadísticas importantes de la epidemia, que nosotros dijimos 15, esta empresa hace un gran esfuerzo por presentarle a la nación la dinámica del virus cada 15 días, para que usted pueda entenderla y pueda actuar en consecuencia con esa información. Hoy estamos mejor preparados si el Omicron nos ataca, pero nadie está preparado para un exterminio, ni para un bombardeo. Siempre va a morir gente. Y lo que nosotros queremos es que muera menos gente. Y de estos miles de millones que se invirtieron y se gastaron en gente que necesitaba comer. Que había quedado sin trabajo. Porque muchos de los críticos, o los impolutos, fueron los que vendieron. Pregúntese por ahí quiénes son los que compran y venden equipos médico-quirúrgicos. Pregúntese. Entonces son los que más hablan en la televisión de la corrupción. Pero su ataque está dirigido a 2 o 3 figuras. Y ahora cuando salgan a la dirigencia de los partidos, usted va a ver lo que va a pasar ahora, en la próxima semana, en los ataques a los dirigentes de los partidos, porque ese es su objetivo. De todas maneras, me gustó lo que pasó ayer por 2 razones. Uno, porque se dio en un solo día. 2, uno se hizo un acto en honor a los jóvenes que a tu edad murieron. Menos, 10 años menos que él. Murieron en la calle. Se la jugaron. Murieron en la calle. O a los que, como nosotros, hemos dedicado nuestra vida a la descolonización del país y a un país más justo. Al derecho que tienes tú y todos los panameños de vivir en paz, en libertad. Pero nosotros todavía no hemos logrado la igualdad, la equidad. Y esa es la lucha de las nuevas generaciones. No están saltibanqueando, buscando ser el más popular. Hay que ser el más útil. José Martí decía que el deber de un hombre es estar allí donde es más útil. Así es.